Chciałbym zapowiedzieć naszych gości. Są to Fernando Golvano, który jest profesorem estetyki i teorii sztuki na Uniwersytecie Krajów Basków, a także Xavier Laca, który jest artystą i profesorem rzeźbiarstwa i społecznej sztuki na Uniwersytecie Krajów Basków. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Buenas tardes, gracias por asistir a este seminario y gracias también a aquellas personas que han colaborado para que pudiéramos venir y hablar de Chillida en Breslavia, entre ellas a Sara en San Sebastián, a Maya aquí, a Gosia, a Ana, a Marta y a alguna persona más que seguro que me olvido, y a la persona que y a Inés, por supuesto, que es aquí la mentora de toda esta historia, porque es quien ha comisariado una magnífica exposición que no hemos podido ver esta mañana y espero que podáis ir a visitarla porque es magnífica, y acaba de llegar también el catálogo libro que también estamos deseando poder volver a conocerlo y a verlo. De manera que, bueno, siempre me es muy grato poder venir aquí a esta ciudad que con mi ciudad, con Donostia San Sebastián, en el País Vasco, celebran hermanadas la capitalidad cultural europea en este 2016, y qué mejor oportunidad que sea un artista el que nos reúne a este encuentro, este hermanamiento, un artista como Eduardo Chillida, que nació en 1924 y murió en el año 2002, sabiendo que todos los grandes artistas, como los grandes poetas y escritores, tienen esa extraña habilidad y capacidad de crear puentes entre, en este caso Chillida, entre dos capitales culturales europeas, una a través del proyecto Sonoridades, que he dicho antes, comisaría Inés Artola, y otro proyecto en el que él participa Chillida, Gaur Constellacionak, o sea, Constelaciones de Hoy, en 2016-1966, que celebra en San Sebastián una exposición que yo he organizado en torno al primer gran grupo de la vanguardia de artistas vascos que se crea y se presenta con un manifiesto justo ahora 50 años, 1966. Chillida estaba con Oteiza, con Basterrechea, con Valerdi, con Amable Arias, con Zumeta, con Sistiaga, con Mendiburu y con Basterrechea. Este grupo fue fundamental para entender un destello y traer una modernidad nueva al arte vasco en aquel contexto social histórico tan particular, porque todavía estaba vigente la dictadura de Franco, tardaría 9 años más en poder ser, en fin, quitada esa dictadura, y por lo tanto aquella muestra de vanguardia donde el arte también producía actos de libertad, actos de disidencia frente al régimen dictatorial. También en este caso puede el arte producir actos de hermanamiento, actos de fraternidad y por lo tanto actos de vivir experiencias nuevas de libertad y de igualdad. Por lo tanto me place mucho por estar aquí hoy, esta tarde, hablando de Chillida y de arte, y quería, de hecho, decir antes cómo los grandes artistas tienen esa habilidad para crear puentes que unen cosas diversas, puentes que unen el pensamiento y la emoción, puentes que unen la experiencia de uno mismo y su alteridad, lo diferente a uno mismo, puentes que unen la razón y su propia alteridad, es decir, el trabajo imaginario, el trabajo del flujo psíquico, el trabajo de lo no racional, puentes entre posibilidades y entre sensibilidades y culturas distintas, puentes entre la poesía y la filosofía, hijas y madres respectivamente en la historia de la humanidad, como se inicia ese trabajo del discurso filosófico crítico y poético en la antigüedad griega, y puentes en última instancia entre una memoria del pasado y una memoria de futuro. Los grandes artistas saben leer muy lejos porque saben crear imágenes, imaginarios, experiencias del presente que a la vez proveen y crean una memoria de futuro. Bueno, pues esta capacidad, esta forma de ser ingenieros de proyectos y de creaciones imaginarias, en las que, entre otros, ofrece Eduardo Chillida. De algún modo, Chillida, en ese interés por el apela continuamente en sus textos, en sus obras, a apelar a una experiencia del mundo antiguo, la antigüedad griega, no es por casualidad, y podéis verlo en la exposición que tenéis aquí, en la sala Vanguardia, creo que se llama la sala, ¿no? No me acuerdo muy bien. Vale, bien. Decía que esta capacidad que han tenido de leer en artistas, poetas y pensadores, que sobre todo en el contexto
presocrático, es decir, en el siglo VI y V antes de Cristo, en la antigüedad, en griega, en Atenas principalmente, cómo tiene esa capacidad de pensar la nada, el vacío, como potencias creadoras, también como potencias de posibilidad destructora. Y una cosa que repetirá a menudo sea su interés por Anaximandro, por Heráclito, o el Apeirón de Anaximandro, que luego volveré a él, esa potencia, esa denominación a una fuente indeterminada capaz de determinar, crear nuevas cosas. No es la nada nada, sino es la nada como potencia creadora, como magma caótico, como magma que es una posibilidad de creación y de producir cosmos nuevos, nomos, leyes, experiencias, imaginarios nuevos. Por lo tanto, me parecía que en un contexto como el actual, donde el viejo sueño de una Europa democrática, que es un viejo sueño, un viejo proyecto hecho y por hacer continuamente, digo que en este contexto tan complicado, en esta crisis que vivimos y que se ha agudizado también y se ha puesto de manifiesto con las crisis de los refugiados, con la crisis económica, con la distancia creciente entre el norte y el sur de Europa, con la distancia creciente entre una parte de los ciudadanos y otra parte con más derechos y con más libertad. Es decir, en esta Europa donde lejos de profundizar en ese sueño de una Europa diversa, libre, igualitaria, donde digamos podamos reconocernos unos a otros, esta Europa que está viviendo vientos conservadores, vientos retrógrados, y yo creo que conviene recordar en el momento de la capitalidad que los artistas, pensadores y escritores son capaces de renovar ese proyecto de Europa que no sea raptada por los poderes económicos, las élites económicas, por la xenofobia, por la intolerancia. De hecho, Eduardo Chillida tiene muchas obras dedicadas a homenajes a la tolerancia. De manera que bueno, pues no lo tengo aquí, pensaba que lo tenía, quería meter una hora. Bien, decía que justamente Chillida, que tiene esa capacidad de mirar más lejos, de mirar más allá, pero a veces buscando una primera respuesta, una primera pregunta en el pasado más remoto, permite pensar este incierto devenir de Europa y donde ese fantasma nuevo de intolerancia, de desigualdad creciente, de incomunicación entre culturas, pueblos, sensibilidades distintas, permita que estos actos o estos eventos como la capitalidad permitan producir lazos nuevos, nexos nuevos, que es la forma de decir solidaridades y fraternidades nuevas. Por lo tanto, ya he dicho, Chillida ha dejado escrito que sus elogios del horizonte, que él tiene muchas obras con este nombre, tratan de convocar las puertas que abren los caminos del noche y del día. Esto es muy heraclitiano, es muy presocrático. Para Heráclito todo era uno, la noche y el día no formaban una oposición, una polaridad irreductible, era un continuo, una dialéctica de tensiones donde todo formaba uno. Como el logos forma uno, como la capacidad del lenguaje, de pensar, de sentir y desear, forma uno, y eso es lo que nos reconoce como seres humanos, lo que nos hace más humanos precisamente. Por lo tanto, que recuerde de continuo un artista que esa apertura permanente al horizonte es la apertura del logos, de la imaginación creadora también. Bueno, estas son algunas imágenes de la exposición que estamos celebrando en San Sebastián al mismo tiempo que la de aquí. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de Chillida, con Peine del Viento, con un relieve, con un yunque de sueños, con alabastros, como aquí también podéis encontrar, con un libro dedicado a Max Holzer, con un libro dedicado a Heidegger, con gráfica, con collage, es decir, y este sería el grupo de artistas, la foto del año 66, en el que Chillida participó, fue un grupo efímero, no tanto reunido en un manifiesto poética, lenguaje artístico, sino un manifiesto que era una toma de posición, una toma de palabra frente a la dictadura franquista, frente a la ausencia de libertades. Los artistas no podían organizar exposiciones, necesitaban el permiso gubernativo, policial, y había una censura. Ese acto de rebelarse, de construir alternativas propias, autonomías propias, no era más que la prefiguración, como hacen muchos de los artistas, de una libertad por venir, de una humanidad nueva frente a aquel estado de las cosas de ausencia de libertad. Bueno, aquí en Polina también tenéis una larga memoria de historias de ausencia de libertad, y por eso la memoria del pasado tiene que ser un acicate, un factor creador para pensar un presente que escriba una memoria de futuro con más libertad y con más igualdad. Bien, Chillida Leku es el museo de Chillida que tiene en Hernani, a
7 kilómetros, 6 kilómetros de San Sebastián. Es donde ha reunido la familia y él dejó su legado con obras, digamos, en el caserío Zabalaga y con obras esparcidas por los jardines y los bosques. Si vais a San Sebastián, es muy recomendable que podáis conocer y visitar Chillida Leku. Bien, la verdad es que Eduardo Chillida es un artista, un escultor moderno, pero que ha trabado muchas puentes también, muchos contextos de diálogo con su contemporaneidad. Él tiene una estancia en París, a finales de los años 40, donde conoce a Braque, donde conoce a Brancusi, donde hace su primera exposición en la Galería Maec, y donde conocerá también a otros artistas de la modernidad, y esa influencia como a Julio González, Gargallo, otros escultores españoles importantes, Picasso. Esa modernidad le va a permitir, cuando él vuelva a Hernani, a su localidad natal, y empieza a trabajar en un taller de forja, es donde hace sus primeras esculturas en hierro, como Illarric, del año 51, que quiere decir estela. Y estas primeras esculturas del hierro están vinculadas a esa tradición del ferrón, de la ferrería, de la forja tradicional, y por tanto hay un vínculo entre ese saber artesano tradicional con la práctica de la escultura moderna y con la práctica que se va a orientar a la escultura contemporánea. Pero también en París será el tiempo en el que Chillida leerá muchos libros sobre el Zen, leerá Lao Tse, conocerá el trabajo de Hokusai, y esa fascinación por Oriente y por la cultura japonesa se reflejará en su dibujo, en sus caligrafías, en sus tintas, donde le llevará a hacer en los años 60, iniciar esta especie de trabajo caligráfico, de grafiar el papel, de dibujar, de dejar intersticios vacíos, que es muy propio de esa escritura, de esa práctica plástica japonesa y oriental. Su admiración por Hokusai le llevará a crear un proyecto, primero en el año 74, un hierro, pero luego ya en el año 91, 92, este proyecto que quedó incompleto porque era una obra pública que estaba también rodeada de unos bloques de hormigón, pero quedó al final truncado ese proyecto en Japón. Hubo un terremoto que digamos impidió la realización del proyecto donde estaba destinado, y al final se pidió incluso la pieza esta en hierro, ¿no? O sea que es muy presente este puente también en Oteiza entre la cultura europea occidental y la cultura oriental. Y esa capacidad de síntesis, de analizar y de integrar en una forma nueva esa cultura, lo hace, digamos, con una perspectiva y con un enfoque bastante particular. También conocerá a Bachelard, al gran filósofo Gaston Bachelard, ya en el año 56, y en una de las revistas ya hará Bachelard un elogio, el cosmos del hierro. Hará un texto mítico que escribirá en esta publicación, el cosmos del hierro, donde viene a decir que así, con la obra del hierro estetizado, frente a un cosmos metálico, no solo hay que contemplar, hay que participar en el devenir ardiente de la violencia creadora. Esto es muy fisis, es muy griego, es muy caos magmático, potencia creadora, capacidad, he dicho antes, de producir cosmos, nomos, mundos de vida, pero con la fisis, como toda naturaleza de potencia endógena, es capaz de crear potencias destructoras, es decir, crear la famosa figura que llamaban los griegos la ibris que se manifiesta de múltiples maneras, es decir, la tentación a la desmesura, la tentación a la catástrofe. Y esa es la potencia de la naturaleza humana, la imaginación humana, capaz de crear, capaz de destruir. Y esto lo recuerdan de continuo las tragedias, los poetas, los artistas contemporáneos, los escritores contemporáneos, nos recuerdan que el ser humano está siempre amenazado por la ibris, por la tentación a la catástrofe, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo creo que Europa vive un momento muy delicado, la vieja Europa, por ser, digamos, amenazada por posibles ibris, nuevas ibris que alimentan la autodestrucción, la incomunicación, la lucha que impide que ese cosmos heterogéneo, plural, es decir, ese plural de minorías que en el fondo está en la idea de democracia inventada en Grecia, pueda reunirse en un sueño más amplio que reúna nacionalidades, culturas, etnias, lenguas muy diferentes. El Museo de Chillida se inauguró en el año 2000, pero hace ya casi 2 años que se cerró por problemas económicos, y espero que este año haya la posibilidad también de volver a abrir, aunque con visitas guiadas se puede acudir,
visitas, pidiendo visitas, se pueda acudir al museo, pero espero que pueda abrirse y sea de nuevo un patrimonio de toda la colectividad y de todas las personas que desean y aman el arte. Ya he dicho antes que en Chillida coinciden referencias clasicistas de su época en París, final de los 40, con aquellos torsos que él tallaba, pero poco a poco fue incorporando materiales clásicos como la piedra, el mármol, el alabastro, que aquí también podemos encontrar, para ir introduciendo madera, el hierro y sobre todo las artes gráficas. Es muy importante, luego hablaré de ello, la importancia de las artes gráficas, la diversidad de técnicas de artes gráficas que está presente en el trabajo creativo de Eduardo Chillida. En el año 58 recibe el Premio Internacional de Escultura en la Bienal de Venecia, que es, digamos, su primer reconocimiento internacional, y el año 60 el Premio Kandinsky. A partir de ahí iniciará también en el año 62, hará unas exposiciones en Estados Unidos con Picasso y Miró, y estará, digamos, ya reconocido en una escena internacional. Deja de ser un escultor vasco que ha ido a París, ha descubierto la modernidad del arte, viene de nuevo al País Vasco y hace obra con la tradición, con diálogo con la tradición de los ferrones y de la forja del hierro, sino que ya es un artista que está en ese puente, dicho antes, entre la cultura oriental, la cultura occidental, entre la memoria más antigua del arte y la poesía, pero también los dilemas contemporáneos, y a partir de ahí es cuando ya su prestigio y su reconocimiento no cesará de crecer y de trabajar. ¿Por qué decía aquí de nuevo este señor articulado del 58, tras haber conocido a Bachelard, establece este trabajo de la forja que va estirando, dibujando en el aire, creando el hierro, una estructura abstracta que es eso, una especie de sueño, pero que es un homenaje a Bachelard? Sabéis que Bachelard, en su famoso libro sobre los espacios, él hablaba de que los artistas y algunos artistas modernos desplegaban una cualidad especial, que era una especie de topofilia, una capacidad de amar, de producir afecto sobre los espacios, y en ese sentido Chillida recoge bien esa propuesta de Bachelard. Sus obras parece que vienen a crear topofilias, amor, afectos en espacios determinados, y luego con la ponencia y la intervención de mi compañero Xavier Laca, cuando va a profundizar más en la cuestión del arte y el espacio público, donde veremos esa capacidad de producir topofilias y espacios afectivos también. Bien, me voy a pasar a otro yunque de sueño. No es por casualidad que muchas obras se llaman yunques. Yunques, la herramienta de la forja, la herramienta en la que se forja, se labra sin boceto, se va dando forma y creando, domando esa violencia del hierro incandescente para producir la obra final, sino que a ese elemento material, a ese elemento base, instrumento para la creación, le incorpora la dimensión, el atributo de sueños. Esto es muy importante. Un artista y nuestra imaginación son forjas continuas, son yunques para sueños, sueños que nunca pueden ser satisfechos, nunca pueden ser, a no ser a veces a condición a nivel colectivo que nos lleva a utopías desastrosas y catastróficas, pero el sueño sí que es un móvil, una potencia creadora para, desde esa insatisfacción por lo que tenemos, por lo que encontramos en el mundo, producir tentativas de un mundo mejor. Pero me quería detener un momento en la importancia de los libros de artista, de las artes gráficas, que ya no es un arte menor, sino en el caso de Eduardo Chillida eleva esa tradición un poco periférica al gran arte moderno, la eleva a cauce central de su propio trabajo, pero también de la creación artística contemporánea. Porque en la gráfica, en los libros de artistas, es donde lo encuentra un espacio nuevo para el diálogo entre el arte, la poesía y el pensamiento. Y desde el año 66 hasta el año 2000, recordad que él muere en el 2002, numerosas obras en diversas técnicas calcográficas, grabado, litografía, serigrafía, dibujo, en fin, una inmensidad de trabajos con diversas técnicas, va a producir toda una especie de museo de diálogos, museo imaginario, el encuentro con autores y poetas como Alberti, Cervantes, Bonnefoy, Braque, Brossa, Cioran, pensadores científicos como Einstein, Éluard, Esquilo, el de las tragedias, el del Prometeo encadenado, el que nos dice, a pesar de que Prometeo roba el fuego, es decir, el logos, roba a los dioses para cederlo y regalarlos a los humanos y hacerlos más humanos, les da con la imaginación y con logos algo importante, Prometeo a los seres humanos, les provee de esperanzas ciegas,
pueden proveer imágenes de futuro, pueden producir esperanzas. Y esas esperanzas pueden ser ciegas, como bien conocemos un poco de la historia de la humanidad. Pero sobre estas esperanzas es donde trabajan tantos artistas y tantos poetas. Decía la referencia a Esquilo, a Goethe, a Guillén, Hölderlin, Hölzer, Javet, Lessing, Nietzsche, Parménides, Paz, Racine, Renard, Semprún, Ullán, Valente, Voltaire, Zambrano, es decir, una filósofa española que unió como pocos un puente genuino entre la poesía y la filosofía. La filosofía, sabéis que es hija de la poesía y ha tenido en su larga trayectoria, en estos 25 siglos, muchas querellas, muchas controversias, pero también muchos momentos felices de encuentro y de imbricación recíproca. Pues yo creo que en el caso del trabajo de Eduardo Chillida o la filósofa Zambrano se dan encuentros felices, encuentros fraternos y imbricaciones recíprocas. Digo, todo esto es importante porque en esos libros, aunque parece un trabajo menor, hay un trabajo, ya digo, de diálogo con una larga historia de la humanidad, larga historia de creación de afectos, de creación de ideas, de categorías y de pensamientos. Por lo tanto, reivindico esta idea de que la gráfica noticia es otro modo de meditación, otra forma de preguntar. Luego volveré a la pequeña frase que un poco preside la entrada a la exposición de yo no represento, pregunto, volveré al final de nuevo con esa idea. Pero creo que su arte gráfico es el arte de la meditación a través del pensamiento visual. No en vano, en sus últimos ensayos, Aristóteles reivindicaba, siglo IV a.C., reivindicaba en Acerca del alma que no existe nous, no existe pensamiento sin hacer de la fantasía, sin producción de imágenes. Y yo creo que los artistas son conscientes de este maridaje. Cuando pensamos, creamos, ponemos en forma imágenes. Necesitamos de pensamientos en imágenes. Y un artista practica mucho esa habilidad de producir pensamientos en imágenes. Por eso le concedo tanto valor a la obra gráfica de Eduardo Chillida. Primer libro que hace con André Frenat, Le Chemin des Devins Sauvés de Minerves, o sea, editado por Mag en 1966. Primer libro, aquí vemos la caligrafía, el dibujo, que tiene una resonancia oriental clarísima, la caligrafía oriental, pero ya desde este momento, el año 66 hasta el año 2000, hará una veintena de libros de artista. Aquí tenemos el que hace a continuación, ha conocido un año antes, 2 años antes, ha conocido a Martin Heidegger, al filósofo, lo ha conocido en 1889-1976, la existencia de Heidegger, y aquí hay un libro que presentamos también en San Sebastián, donde el propio Heidegger escribe a mano un mítico texto que es El arte y el espacio de ese año hecho para la exposición, y donde buena parte de las intuiciones o inquietudes de Eduardo Chillida sobre el arte y el espacio estarán reflejados en ese breve texto que está recogido en este libro. Luego volveré sobre él. Pero me interesa detenerme en este apartado. Vemos el texto escrito a mano por el propio Heidegger. Aquí tenemos a Heidegger con una obra de Chillida, y aquí una parte del libro con ese dibujo, con esta posibilidad de crear una especie de claro, de espaciar un claro dentro de un límite que es un hábitat nuevo, una posibilidad de pensar una vida otra, una vida nueva, una vida diferente. Decía que es muy importante esta relación con Heidegger, porque es el Heidegger donde ya, depurado de aquellos primeros años 20, donde, en fin, las inclinaciones nacionalsocialistas, como bien conocéis, y sus complicidades, en fin, en aquel proyecto totalitario, digamos, es un Heidegger que en los años 60 está volviendo a releer a los presocráticos, volviendo a leer a Hölderlin, volviendo a releer a esa herencia anterior, que es la que le interesa realmente al propio Eduardo Chillida, porque es donde la idea de apeirón, la idea de magma caótico, la idea de vacío como un magma de posibilidad creadora, es entendido como un vacío que produce, es como un vacío que es indeterminado, pero tiene la capacidad, la virtud de ser fuente de nuevas determinaciones. No tanto un es nihilo literal, sino una fuente determinante, una potencia determinante para producir nuevas determinaciones. En última instancia, el vacío como potencia de poiesis, de creación, del paso al no ser al ser, que irá Platón también en el banquete. Pero lo que me interesa es que ya
Heidegger plantea en este texto del arte y el espacio que el arte pone en obra la verdad y que la verdad designa el desocultamiento del ser. Es decir, hay algo de una verdad que no es la verdad, la razón científica, de la verdad lógica, es la verdad que se abre una dimensión misteriosa, una dimensión que no es reductible a un concepto, a una categoría. Por lo tanto, es una verdad que solamente el arte puede proveer, puede procurar. Buena parte de nuestra existencia solo puedes entender desde esta mediación artístico-poética. Una verdad que no se somete a un principio categorial, a un principio de identidad y de no contradicción, como en la ciencia. Y esto es muy importante, por lo tanto el vacío que él trabaja es un vacío de la posibilidad del sentido, la apertura del sentido da cuenta de una nueva forma del ser. Y dice que el arte, dice también Heidegger en este ensayo, da forma corpórea a lugares para otras formas de habitar. Esto es muy importante. Chillida tiene muchas obras, y lo veremos luego en el arte público, que llama lugares de encuentro. Y esa es la posibilidad del arte, producir hábitats nuevos, lugares de encuentro, fraternidades nuevas. Por lo tanto, está basado también en esta idea de un vacío que es potencia creadora, potencia de un hábitat nuevo. La obra de arte, por lo tanto, crea un contexto espacial, un contexto para la receptividad crítica, sensible, afectiva, para el diálogo entre seres humanos diversos. Y lo hace incluyendo una dimensión enigmática. Nunca se resuelve esa dimensión enigmática. Si el arte siempre ha tenido como una de sus funciones dar forma al caos, o diría Adorno en un contexto ya de después de Auschwitz, después de la historia totalitaria y el nacionalsocialismo, que el arte tiene entre su función introducir el caos en el orden, en ese orden que limita la libertad, la experiencia de libertad humana. Pero siempre el arte puede, como la religión, ser una mediación para acceder a lo inefable, para acceder a lo que no puede tener un nombre concreto y una forma estable y permanente, sino que se abre la dimensión misteriosa y enigmática de la propia experiencia humana. Por lo tanto, esa novedad reside en que procura la creación artística y poética, procura nuevas figuras de lo que puede ser pensado, de lo que puede ser experimentado e imaginado. Y ya solamente por eso es la posibilidad de producir lugares fraternos, espacios vitales, dirá Heidegger. Bueno, estos son muchas obras y emplazamientos públicos de Chillida. Espacios vitales, espacios para experiencias novedosas. Su último libro de artista, que recoge obras de diferentes pensadores, hecho con dibujos, aguafuertes, xilografías, serografías, y lleva textos de Chillida y otros autores, es este que se llama Aromas, del año 2000. Aquí hago un inciso sobre la idea de aromas. Sabéis que en ese descubrimiento de Lao Tse, de Hokusai, de toda la mística oriental, que eso compartía con Heidegger precisamente y tenía una afinidad con él. Digo que en esa tentativa Chillida va a denominar aromas aquellas intuiciones que el Zen, la lectura del Zen o de Lao Tse, le permitía producir una atención genuina, singular, específica. Solamente desde esa atención, que es casi como una forma de desatención, es una forma paradójica, desde esa atención es capaz de captar intuiciones nuevas, intuiciones estéticas, místicas o de otro orden, como queramos, pero educar en esa atención, esa producción de analogía, de reminiscencia, de producción de forma, es lo que él le llamaba un aroma. Y en el último libro, no por casualidad, con muchas personas, le da ese nombre, el nombre de Aromas. Bueno, importante también son los collages. Aquí tenemos en la exposición que ha organizado Inés varios collages magníficos, algunos de estos años 60, donde la gran aportación de Chillida es que el collage surrealista, dadaísta, empieza como la reunión heteróclita de lo que es diverso, de lo que es dispar. Esa es la potencia novedosa de la forma collage que las vanguardias de los años 10-20 del siglo XX inauguran en el arte europeo. Pero Chillida, que conoce esa tradición, no parte de la reunión de lo diferente, de lo diverso, de lo dispar, sino que parte a veces de la reunión de lo que es similar, de lo que es parecido, de lo que tiene una misma base. Y estos papeles, que son todos parecidos, tienen la posibilidad de crear una forma nueva del collage, donde lo semejante produce lo no idéntico, lo diferente, y esa es la fuerza del arte, producir figuras de lo no idéntico. Ya la cultura oficializada, el pensamiento cartesiano, los dogmas, las religiones, ya producen formas de identidad que tenemos que compartir, a veces casi de modo obligatorio.
El arte tiene que producir formas de libertad para que lo que podamos compartir sea elegido, sea deseado y sea una elección libre. Por eso el arte interesa tanto a las religiones, a los proyectos políticos, más a los totalitarios que a los democráticos. El arte interesa porque el arte tiene la capacidad de producir identidad o producir identidades, comunidades, desde la no identidad. Desde el universo, el cosmos irreductible de cada cual, de cada ser humano, el arte puede producir experiencias compartidas, universos de afinidades, de gusto, de afecto. Y esa capacidad de producir comunidad desde la no identidad es lo que todo proyecto totalitario, todo proyecto dogmático quiere apropiarse. Por eso tienen tanta fuerza las liturgias religiosas, las liturgias políticas de los proyectos. En cambio, la gran paradoja europea es qué difícil es que los artistas crean identidades, imaginarios democráticos. Es muy complicado. Es mucho más fácil producir identidades simples, estables, homogéneas y no identidades que celebren lo diverso, lo múltiple y lo que está en continua transformación. Porque si algo somos los seres humanos, y esto lo sabe cada uno por su propia experiencia, es que somos totalidades fragmentarias. Somos complementarios unas totalidades con otras. Somos un cosmos cada uno con una órbita distinta, pero somos además complementarios y mutantes. Nuestras identidades afortunadamente cambian con el paso de la vida y con el paso del tiempo. No somos iguales con 15, 20 que con 50 o 70 años, salvo que haya otros intereses de crear identidades fuertes, estables, monolíticas, que no cambien, que siempre se convierten en cárceles colectivas o cárceles de seres humanos que quieren vivir de otro modo. De manera que los artistas tienen que celebrar esa posibilidad de comunidad, pero viviendo la libertad de lo diverso, de lo diferente, en última instancia también, como reivindicaba Theodor Adorno, de lo no idéntico. Hay que celebrar la producción de lo no idéntico. Lo idéntico ya nos viene dado desde múltiples instancias de poder, de ideología, de religión, de tantas historias a veces, en fin, enfrentadas a una experiencia profunda de libertad. En los años 70, años 76, hay que recordar que el dictador Franco muere en el año 1975, finales, se inicia en el Estado español un proceso de reforma política, de transición hacia una experiencia democrática. Y inicia una serie de obras que llama Serie Euskadi, donde aparece esta obra gráfica, aparece ahí unas manchas, un territorio, a veces se parece un poco a la forma incluso del territorio vasco, y donde aparecen aberturas, espacios, las famosas formas y trazados geométricos de Chillida, pero son como tentativas de producir una identidad nueva, un espacio político, cultural, lingüístico que estaba por hacer, estaba por recuperar, que la dictadura había troncado durante más de 40 años. Entonces, aquí es donde se ve también el papel, lo veremos luego con Xavier Laca, cómo el artista crea imaginarios para la colectividad, imaginarios que aventuran un deseo, una imagen de futuro país, de futura comunidad. Y esta serie es importante por eso, porque anticipa un deseo colectivo, anticipa una imagen de esa necesidad de recuperar la lengua, la libertad, los emblemas culturales, la cultura popular, la cultura cosmopolita internacional. Entonces, de nuevo aquí es donde la capacidad de producir comunidad desde la no identidad de cada uno de nosotros es producir emblemas democráticos, símbolos democráticos para una experiencia colectiva. Aquí también encontramos en la exposición algunas lurras, algunas piedras que él grafía, que él de nuevo imprime, y también es una parte de su trabajo escultórico muy reconocible, como esta lurra, esta terracota del año 79. Aquí un apunte breve sobre el trabajo público que será importante a partir del año 77. Habéis elegido para el cartel y para la presentación de la exposición el Ojo del Horizonte, que está en Gijón, en el norte de España. Bueno, la primera gran obra emblemática donde señala un lugar, un hito, un emblema colectivo para la experiencia común, para el recuerdo, para señalar un espacio emblemático, es este Peine del Viento del 77 en San Sebastián y luego, posteriormente, 2 años después, la Plaza de los Fueros en Vitoria-Gasteiz. Los dos proyectos en colaboración con Luis Peña Ganchegui, un arquitecto moderno importante en la historia vasca. Pero digo que Xavier Laca entrará más en detalle, pero lo importante ya es que esta idea de emplazar un lugar, de crear un hábitat donde no existía,
es una memoria del paisaje y es una forma de grafiar el espacio, ya no sobre el papel, no sobre la terracota, no sobre la gravitación, sino sobre la tierra, sobre el mar, sobre la roca. Esa idea de dibujar en el espacio es crear un paisaje y es producir un lugar de memoria compartida. Y pasamos, el último apartado, a la serie de gravitaciones, que aquí también tenemos varias obras estupendas en el trabajo que ha hecho Inés, varias gravitaciones, que aquí es donde representa otra innovación formal por la que Chillida pertenece ya a la memoria de la escultura moderna europea. Si Brancusi, un escultor moderno que la admiraba, rompió la lógica del pedestal, porque era romper la lógica del monumento, la lógica de la estatuaria a celebrar, del emblema colectivo, y entonces democratizar, digamos, la escultura que pueda ser abierta a otros significados, a otras representaciones, a otras conmemoraciones que no sean antes del poder histórico o de la Iglesia. Esa bajada del pedestal es la gran apertura de la escultura moderna, pero también su nueva autonomía, donde la escultura moderna ya no depende del discurso, del telos moral, político, ideológico que cada, digamos, proyecto impone a las artes de su época, sino que esa autonomía se gana también en una libertad semántica, una libertad de significados y metáforas que hace también que se democratice ese espacio de la representación y de la práctica escultórica. Bien, pues a través de las gravitaciones, la gran intuición de Manuel Chillida es que, despojado del pedestal, bajado a la tierra, haciendo una conmemoración más democrática, más del demos y de la colectividad, suspender, elevar, sublimar de otro modo, pero también para todos, con materiales sencillos, con papeles, con tintas, con los espacios entrevistos, con los vacíos, con la inestabilidad y precariedad de las cuerdas que cuelgan. Es decir, hacer de esa intervención un collage escultórico, un collage que ya no depende de un pedestal, un espacio intermedio, ni es ni collage ni escultura, es una obra nueva, es una aportación, una innovación. Por tanto, la idea de gravitación es algo que va a significar a Chillida el contexto de la historia de la escultura moderna, europea o internacional. Pero también la gravitación tiene otra connotación. No es casual utilizar ese nombre, esa denominación. Bueno, estos días que estamos todos muy puestos ya, que nos hemos enterado que por fin Einstein, la intuición de Einstein tenía razón, que las ondas gravitacionales existen y se pueden demostrar, que el universo y en su expansión no se puede entender en su funcionamiento sin las ondas gravitacionales. Lo bueno es que siempre poetas y artistas tienen iluminaciones, anticipaciones, intuiciones que luego hace la ciencia la forma. Pero la idea de que la gravitación es la posibilidad de moldear el espacio-tiempo de Einstein, esa unidad de espacio-tiempo, pero que no tiene una forma estable, que se puede mover, que unos cuerpos, unos astros con otros mueven las relaciones de espacio-tiempo. Esa metáfora profunda, poética, bajo una forma sencilla, está condensada en esa lección. Gravitaciones, collages escultóricos, espacios para orbitar, para constelar nuevas experiencias, nuevos imaginarios. Otra gravitación del año 87, otra del año 89, siempre grafiando, entintando, imprimiendo tintas o directamente pintando, pero siempre esta forma misteriosa donde la sombra, el vacío, en fin, el intersticio tiene tanto valor, su soberanía es tan importante como lo que está pintado, lo vacío, lo lleno, lo que es precario, etcétera, etcétera. Bien, de manera que, y ya por último cojo una obra muy representativa, su trabajo en hierro, acero corten, como esta mesa de Giacometti en el 98, otro autor que conocí en París y que la admiraba, que están en Chillalecu, donde la referencia siempre geométrica, ese orden, esa especie de mesa, como tiene otra mesa importante que tiene la mesa homenaje a Luca Pacioli. No hay que olvidar que Luca Pacioli, el renacentista, actualiza el saber pitagórico, el saber griego de la sección áurea, del número de oro, importantísimo para entender esa música de las esferas, esas relaciones pitagóricas. Es decir, hay algo en el universo, en el cosmos, en la estructura de la física que responde a una cifra, a un número misterioso y secreto, o esa música que ordena. Por eso es muy importante la referencia a la obra musical que se ha creado, es proceso para dialogar con él. Luego podemos hablar en el coloquio un poco más, pero que es muy importante que esta vibración, esta estructura secreta, invisible, da cuenta de un anhelo de orden, de cosmos.
aun sabiendo que ese cosmos siempre es provisional, como el cosmos humano. Nuestros mejores proyectos pueden ser truncados, pueden ser declinados en catástrofes o amenazas, pero el arte nos recuerda que hay la posibilidad de crear y volver a crear y volver otra vez a crear. Por lo tanto, desde esta mesa de Giacometti me dirijo al final para volver a recordar la idea de puente, la metáfora del puente, que están siempre, digamos, como perspectiva común del gran arte, de la gran poesía y literatura. Dice Jean-Pierre Vernant, resistente francés ante la invasión nazi, nacionalsocialista, escribe Jean-Pierre Vernant, en un mojón, en un puente que hay, el puente de Europa que une Estrasburgo y Kiel, dice Vernant, entre las riberas de lo mismo y del otro, el hombre es un puente. Esta es una idea muy profunda, y lo olvidemos. Ante las zozobras que vienen, ante las amenazas que vienen, sepamos como los artistas producir nuevos puentes políticos, culturales, lingüísticos, afectivos, todos los que podamos, porque tenemos que actualizar continuamente esta verdad profunda, que los artistas actualizan de modo intempestivo, pero que las obras de Chilliza le dan siempre una interrogación plástica. Y vuelvo a la idea inicial. Bien elegida la máxima, la proposición de Chillida de que yo no represento, pregunto. Bueno, en realidad, expuesto aquí en el muro, Chillida de forma paradójica representa, pero representa preguntas abiertas, preguntas cuya respuesta se difiere una y otra vez porque el sentido se amplía. El sentido se amplía en la disparidad de lecturas y de afectos y de experiencias, y porque crear siempre es una forma paradójica de preguntar. Y preguntar es litigar con el mundo, litigar con sus dilemas, litigar con la experiencia vital, porque siempre necesitamos dar forma al caos. Nunca ordenamos el caos de modo definitivo, ni en nosotros ni colectivamente. Por tanto, dar forma representando. Y las obras son preguntas que nos interpelan, que nos llaman a un diálogo crítico, es producir también intuiciones y afectos nuevos. Yo creo que aquí se condensa el legado de Eduardo Chillida, la producción de afectos, la producción de preguntas, de formas plásticas, que tienen que ver siempre con esa producción de una comunidad que respeta la no identidad, la diversidad de lo humano, su complejidad y su misterio. Gracias por vuestra atención.